pues muy bienvenidos. Estamos un poquitito retrasaditos por cuestiones... Bien, ¿sí se me escucha? Bueno, vamos entonces a nuestra meditación el día de hoy, siempre tratando de inspirarnos en la conferencia anterior. Un agradecimiento también a Rocío, que desde España y ya conociéndola en persona en el retiro de España, pues nos hizo favor de apoyar al canal. Entonces un gran abrazo también fraternal. Y bueno, pues vamos apagando las luces, poniéndonos todos en una posición cómoda. Vamos a ubicarnos siempre en nuestros hogares, en un sillón, en un cojín, ya sea en esa posición oriental o al estilo occidental. Lo que importa es que nos acomodemos en una posición cómoda. ¿Sí se escucha? Bien. Entonces, cerramos nuestros ojos. Y vamos a dedicar nuestra meditación el día de hoy muy especialmente a nuestro ser. Una reflexión, una meditación que pueda ayudarnos a comprender también este proceso de la edad física, esta edad biológica, aunque sabemos perfectamente que la edad del alma es otra. Inhalamos por la nariz, 1. Exhalamos, 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Sentimos nuestro cuerpo físico entrando en esa relajación. Sentimos nuestro cuerpo físico como ese gran sistema solar. Imaginamos, nos inspiramos en ese maravilloso sistema solar e imaginamos que ese sistema solar está contenido también en nuestro interior y que así como existen los planetas principales, existen los órganos principales de nuestro cuerpo. Y así como ese sistema solar trabaja en un orden perfecto, así nuestro cuerpo físico se ordena, girando y vibrando cada órgano, cada músculo, cada célula en su propia órbita, en su propia frecuencia. Y que nuestro propio corazón
Es ese sol maravilloso que sostiene a través de su vibración cada órgano, cada músculo, cada átomo en su lugar. Ese sol de corazón o ese corazón sol vibra, emitiendo frecuencias maravillosas que irradian nuestro sistema solar interior. Y trabajamos desde el centro de nuestro corazón, desde el eje de nuestro corazón. Y ese corazón, por vibración, con la sola frecuencia del alma, del corazón sereno, provoca un relajamiento emocional. Irradia paz, serenidad, irradia armonía. Y ese estado de alegría, de gozo, de felicidad. Porque el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. Y ese corazón sol irradia a nuestra luna psicológica, a nuestro cerebro, ese magnetismo, transmitiéndole luz. Imaginamos nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro centro intelectual, irradiado también de esa vibración, de esa luz, para permitirnos abrir esa mente interior, que es solamente el reflejo, la sabiduría, el amor, la fuerza que se irradia desde el alma, desde el sol, que a su vez proviene de nuestro propio ser. Hagamos pues vibrar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente.
en la frecuencia del corazón. Y dediquemos, decíamos, esta práctica a nuestro ser como una ofrenda de trabajo interno, y revisemos las edades astrológicas haciendo una reflexión profunda según la edad que cada uno, con la que cada uno cuente. Comenzando a hacer esa retrospección en la primera infancia, recordemos esa primera infancia, esa niñez de los 0 a los 7 años, y revisemos nuestra vida a esa edad. Intuitivamente nos daremos cuenta de qué defectos prevalecen. Intuitivamente comprenderemos nuestros karmas según esa niñez. Intuitivamente comprenderemos la tendencia de ese destino, siempre superable, pero debido a la época que nos toca vivir, la falta de educación consciente, revisemos lo que hemos sembrado en esa edad. Observando cómo pensábamos, qué sentíamos, cómo éramos, cómo se iba formando nuestra personalidad. Sintamos pues cada uno esta reflexión de fondo. Conectémonos con esa edad,
desde nuestro propio corazón. Por ahí observamos esa parte positiva donde el alma estaba más fresca. Y también observamos cómo ciertos agregados psicológicos comienzan a crecer como la mala hierba. Revisemos también aún a esa edad las energías creadoras, si hay alguna tendencia ya a desperdiciar estas energías desde esa temprana edad. Si hay una correcta educación, cada uno revise como una ofrenda, como quien llega a cierta edad a ofrecer lo que tiene a su ser. Y finalmente, ¿por qué no?, a pedir perdón por lo que haya podido perder en el camino. Y revisemos también esa siguiente edad de Mercurio,
observando la tendencia de esta influencia, esa época escolar de aprendizaje, de los amiguitos, compañeros de escuela. Observemos cómo se va preparando en esa edad la energía creadora, desarrollándonos para entrar a esa adolescencia. Revisemos en nuestra vida el cuidado de nuestras energías creadoras, porque en ello está toda la clave. Ciertamente, la única manera de corregir es primero descubrir dónde está la falla. En esa edad, cuáles son los defectos psicológicos más sobresalientes en nuestra personalidad, que resulta de nuestro carácter y temperamento y relaciones sociales, la relación con nuestros padres, hermanos, amigos, escuela, la relación con nosotros mismos, cómo se van formando en nuestro interior ciertos principios, por lo menos éticos o morales, o si nunca formamos este tipo de principios básicos de una educación básica. ¿Dónde están los fallos?
En esta edad debemos aprender ya no solamente a controlar nuestros instintos básicos como en la niñez. En esta edad se nos enseña a controlar nuestro temperamento. En esta edad tenemos que aprender el deporte, la educación escolar, los principios espirituales o éticos, la manera en que nos vamos a relacionar con los demás. Así que, como ya sabemos, el futuro de ese niño que estamos viendo, podemos perfectamente descubrir dónde están las semillas de las futuras tentaciones, pruebas, caídas, fracasos o éxitos. Cada uno revise profundamente, mirándose a sí mismo. Observemos esa siguiente edad, esa edad de Venus, de los 14 a los 21 años, quienes puedan estar incluso en esta edad. Muy importante revisar los cambios biológicos, cómo recibimos psicológicamente esos cambios biológicos. Cómo canalizamos las energías creadoras en esa edad, qué defectos se fueron consolidando, cuáles pruebas se fueron presentando, cómo se fue modelando nuestra mente y emociones, cómo en todo caso fuimos olvidando la voz del alma. Cada uno haga su retrospección como si estuviese sentado frente a su ser, declarando su vida, ofreciendo los triunfos y pidiendo perdón por los errores.
Si en la edad anterior no se sembraron los principios éticos, morales como mínimo, sino es que espirituales, esta edad será muy difícil. Esta edad será darle rienda suelta a la energía creadora de forma desenfrenada. Observemos entonces que cada edad es necesaria vivirla en forma consciente. Mas si hubo principios, un hogar estable, estas energías maravillosas nos preparan para entrar a la edad del sol, para conocer el amor de nuestra vida, para formar nuestro hogar propio, nuestra profesión. Estas energías serán maravillosas, esta juventud, esta adolescencia, bien canalizada. Cada uno en su intimidad vaya conociéndose a sí mismo también en forma biológica, según las edades, por su influencia, y revise cómo está esa energía. ¿Encontramos el amor en esta edad? Y lo mantuvimos en forma sana. ¿O encontramos la contraparte de Venus? Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que empezar a revisarla. A revisarla de profundidad. Quien quiere cambiar su vida sin revisar, solamente añade como un parche que finalmente se volverá a romper. Porque está escrito que el que edifica sobre piedra, sobre una energía sexual de transmutación, sobre piedra viva, vendrán los vientos, las tempestades y se mantendrá firme. Revisemos cómo hemos ido edificando nuestros cimientos en la vida.
pasemos a revisar la siguiente edad, ya sea que nos encontremos en la edad del Sol o que alguien muy joven aún no entra, intuya cómo será la edad del Sol. Quien la esté viviendo o ya la haya vivido, revisemos de los 21 a los 42 años, esa edad del Sol. Una etapa larga, pero podemos resumirla fácilmente. ¿Qué hemos establecido en nuestra vida? Un matrimonio, un hogar, una profesión, un desarrollo espiritual lleno de anhelos que ahora sí podemos concretar. Las inquietudes de la infancia, los anhelos de la niñez, ahora podemos consolidarlos en la edad del Sol. Pero ¿cómo llegamos a esa edad del Sol? Con fuerza, con energía, con esa potencia creadora, o entramos ya desgastados por el abuso de las energías. Cada uno revise lo que ha establecido, lo que va a establecer. Nuestro lugar en el Sol, nuestro lugar en la vida. Nuestra lucha interna, nuestro anhelo espiritual que va a forjar las convicciones, las decisiones importantes de nuestra vida. ¿Qué camino tomamos? ¿Qué camino tomaremos? Las energías creadoras, cómo se canalizan en esta edad. Cuando encontremos cualquier logro, ofrezcámoslo como tributo a nuestro ser. Cuando encontremos simple, fácil, los errores, los desaciertos, pidamos perdón con la firme convicción de que mientras hay vida y esperanza y que empezamos de cero el trabajo interno,
Nos comprometemos con nuestro ser a superar los errores vividos, los desaciertos vividos, porque el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. En esta edad, las pruebas son siempre echar por la borda lo que estamos construyendo. La falta de experiencia y sabiduría provoca divorcios, provoca rebeldías que no traen beneficios. Desilusionarse y perderlo todo. Porque es ahí donde tenemos las posibilidades de despertar conciencia también, de abrir los ojos por lo menos humanamente y darnos cuenta de muchas realidades. Crisis, alegrías, triunfos, derrotas. Observemos la siguiente edad, sea que la hayamos vivido, la estemos viviendo o la vayamos a vivir. Visualicemos esa siguiente edad, la edad de Marte, que nos da toda la fuerza para luchar, para consolidar
lo creado. Revisemos cómo entramos a esa edad. El cuerpo biológicamente ya no rinde lo mismo, o contrariamente tenemos mucha más fuerza. ¿Qué esperamos en esta edad? ¿O qué hemos logrado en esta edad? Cada quien de acuerdo a los momentos que le toca vivir. En esta edad en donde Marte nos da la fuerza, también caemos o podemos caer en ese Marte inferior, esa mala influencia o mala canalización de Marte, haciendo de nuestra vida solo pleitos, enojos, y cómo está nuestra potencia creadora en esta edad. Esta es una edad en donde la energía creadora se vuelve más potente, menos explosiva, más estable. Pero si nuestra vida no ha sido correcta, comienza esa impotencia. Cada uno revise desde lo más íntimo de sí mismo. Y si no ha vivido esa edad, tome conciencia de lo que se espera. Acomodar una vida en esta edad, cuando los cimientos no han sido correctos, solo con la revolución de la conciencia y la ayuda de nuestro ser.
Revisemos la siguiente edad, la edad de Júpiter. Igualmente, sea que la estemos viviendo o la vayamos a vivir, ¿qué esperamos de esta edad de Júpiter? Júpiter es el premio después de las duras pruebas. Pero Júpiter también se olvida de nosotros si no supimos llegar. El tiempo es un relámpago y quien no toma conciencia quien no trabaja en la comprensión de ese sistema solar, se gasta torpemente sus energías y al llegar a esta edad comienzan las enfermedades, las situaciones económicas, o quizás no hay problemas económicos, pero nos encontramos solos, divorciados, viudos, separados, peleados con los hijos o con los hijos que no dan frutos, hijos que no hemos educado correctamente, que llevan nuestra semilla. La lucha se torna más difícil. Revisemos nuestras energías creadoras. Si están en deterioro, o si están con toda la fuerza de ese Júpiter que se encarna en nuestra propia energía creadora. Sería la edad simbólica para encarnar al ser. Puede ser antes, puede ser después, pero sería la edad simbólica para que ese Júpiter se transmute en Mercurio. Entramos a esta edad resignados ya, sin fuerza, o entramos a esta edad con toda la ayuda. Porque nadie cosecha lo que no ha sembrado.
Ofrezcamos a nuestro ser todo lo positivo que pueda haber en nuestra vida. Y ofrezcámosle también el compromiso de trabajar. Gabriel, le bajas un poquito, le bajas. Revisemos la siguiente edad, la edad de Saturno, la entrada astrológica a una buena vejez o a una mala vejez. No quiere esto decir que ya se sea un anciano. Quiere esto decir que se puede trabajar con la energía de Saturno, que si hemos cumplido con todas las edades, esta es la edad de la experiencia, de la sabiduría, de la capacidad de la muerte profunda. De la muerte total. Hemos trabajado en la muerte en toda nuestra vida. Pues tendremos el sello de Saturno. Le hemos dado rienda suelta a los egos desenfrenados. Tendremos la influencia de Saturno, la guadaña de Saturno. Una de las claves importantes para revisar esta edad, sea que la estemos viviendo o la vayamos a vivir, cuántos miedos no superados se van a tomar fuerza en esta edad. Tengo miedo a la muerte. Seguramente es debido a que mi conciencia conoce el desperdicio de esas energías, de esos valores que nuestro ser nos ha dado. Es la época de recoger la cosecha. Nada habrá de casualidad en esta edad. Todo lo tendremos bien ganado. Todo lo vivido
con la única finalidad de morir. Saturno nos da la fuerza, la sabiduría de la muerte, ya sea física o ya sea de la muerte psicológica. Revisemos las energías creadoras en esta edad. Intuitivamente sabremos, de acuerdo a nuestra vida, mas si somos constantes en el trabajo interno, en los 3 factores, visualicemos también llegando a la edad de Urano, a esa edad de Neptuno, a esa edad de Plutón, para que nuestra mente interior se abra y nos haga comprender que hay mucho que hacer, hay mucho por qué vivir. No podemos conformarnos con una vida sedentaria, con una vida sin revolución, con una vida en donde a cierta edad ya tenemos que envejecer y morir. Hay que buscar la eternidad del alma, como lo hicieron los grandes maestros, los grandes hierofantes, los grandes iniciados. Hay que visualizar otras edades. Hay que sentir las otras edades del trabajo interno. Hay que romper la idea de la edad física y conquistar la edad interna. Sea que se es joven o ya mayor, hay que revolucionar el cuerpo físico, desapegarnos y renunciar al cuerpo en el sentido de la edad solo física y buscar la edad del alma, rehacernos, aunque tengamos que nadar contra corriente, contra reloj. La única manera de matar al tiempo es desde nuestro sol corazón, conquistando cada planeta, pasando las pruebas de cada edad, construyendo desde esa edad astrológica y visualizándonos también bajo un trabajo interno correcto de compromiso real interno a las siguientes edades. Aprender a no dar pasos atrás, aprender a no retroceder,
un paso atrás en el trabajo interno y estaríamos perdidos. Pidamos a nuestro ser su ayuda, su comprensión profunda en los procesos de nuestro propio sistema solar interno, ofreciéndole en tributo nuestros valores, nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción, lo que somos, pidiendo perdón por nuestros errores, pero comprometiéndonos a dar esa nota de trabajo interno. En este camino no se puede más que fríos o calientes, porque tibios, dice el Cristo, los vomitaré de mi boca. Tomar conciencia de la edad es también tomar conciencia de del punto en que me encuentro en la vida y hacia dónde voy, porque sé de dónde vengo. O nos revolucionamos o nos traga la vida hasta que la muerte física, la vejez física llegue. Cada uno elige. Visualicemos cada uno de estos planetas girando alrededor de nuestro Sol. Trabajemos con la influencia de estos planetas y ofrezcamos a nuestro ser nuestro templo interno para que sea Él el que llegue a oficiar, para que sea Él el que utilice cada parte del ser mismo. Y damos gracias infinitas. Y regresamos poco a poco a nuestro cuerpo físico. Y si nos hacen favor, podemos prender la luz.
Y bueno, pues no sé qué horas tengan por ahí. Pues ya es tarde, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente decirles a todos que es bueno que nosotros hagamos una revisión, aprovechando en esta ocasión, pues a través de las edades, que nosotros aprendamos a confesarnos, vamos a decirlo así, con nuestro ser, para que podamos también tener un apoyo en el trabajo interno. Todas las grandes culturas, pueblos, sociedades, fraternidades, pues hicieron estas reflexiones sobre la vida de cada uno y en base a eso partieron a un trabajo interno. Así que pues aprovechemos también este tipo de reflexiones y pongámonos a trabajar, ¿verdad? Que pasen buenas noches.